sobre la vida de Job, que fue en la Biblia uno de los hombres que más sufrió. De hecho, su libro completo se trata del sufrimiento y el por qué sufrimos. Y uno de los textos que vimos, que hablé aquel día, está en la carta que Pedro le escribe a la iglesia, el apóstol Pedro, donde dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, cuando vengan los problemas y las cosas difíciles y tristes a tu vida, como cristiano, como hijo de Dios, no te sorprenda. Y vimos cómo Dios utiliza la prueba. Y hoy vamos a darle continuación a ese tema que estuvimos viendo la última vez que estuve aquí adelante. Así que vamos a ver el propósito de las pruebas en la vida del cristiano. A veces la prueba tiene que ver con que Dios quiere que aprendamos algo, a veces tiene que ver con disciplina, con pecados que hemos cometido, pero de una forma u la otra tiene un propósito. Segunda de Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y como Dios es fiel, Él pone pruebas, porque las pruebas Él las usa para que nosotros aprendamos a ser cada día más fieles y menos infieles, para que aprendamos a ser cada día como Cristo. En 1 Tesalonicenses 4:3 se le escribe a la iglesia: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Santificación es ese proceso mediante el cual el cristiano empieza a dejar de ser como él es para ser más como es Cristo. Empieza a parecerse más a Cristo. Pero como toda disciplina, como todo deporte también, eso lleva a un entrenamiento. Entonces, cuando usted ve a los campeones de fútbol, los campeones de soccer, los campeones de béisbol, ellos no empezaron siendo expertos. Ellos empezaron teniendo que entrenar muchas horas y cometiendo muchos errores para poder ser los campeones que son hoy. Y así es en todo. Y la vida cristiana se compara con una carrera, porque es la carrera de llegar al fin de nuestras vidas siéndole fiel a Dios, manteniendo nuestra fe en Cristo y luchando por ser más como Cristo, aunque sabemos que vamos a ser 100% como Cristo solamente cuando estemos cara a cara frente a Él en el cielo. En Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, nosotros, en otras palabras, a los que antes Dios amó, también los predestinó. ¿Y para qué nos predestinó? ¿Para qué nos preparó? ¿Cuál era el plan de Dios con nosotros? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, Dios nos predestina, Dios nos salva. Él viene al mundo, Jesús viene al mundo Cristo viene al mundo en forma de hombre, obedece a Dios, muere en una cruz, resucita el tercer día, va al cielo. Y todo este sacrificio, ¿para qué es? Para que usted y yo fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo. Quiere decir que Dios está trabajando para que tú y yo seamos como Cristo, seamos perfectos, sin mancha y sin pecado, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, si Cristo es nuestro hermano mayor. En Gálatas 4:19 se le escribe a la iglesia: hijitos míos, y aquí escribe Pablo. Pablo había predicado, había formado muchas iglesias, y aquí ahora estaba escribiéndole a una de estas iglesias: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo está sufriendo porque él ve a una iglesia que confiaba en Cristo, ahora está dejando de confiar en Cristo para confiar en otras cosas, ahora está dejando de caminar en el proceso de santidad. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo siente el dolor de ver que un grupo de cristianos que estaban creciendo en la fe, en la confianza en Dios, en la semejanza a Cristo, de repente empiezan a dar marcha atrás en el aprendizaje de lo primero que ellos aprendieron, de la enseñanza de quién es Cristo, quiénes somos nosotros en Cristo y la salvación que tenemos en Cristo. Porque la iglesia de Gálatas de repente empezó a ser molestada por un grupo de personas que dijeron que no era suficiente confiar en Cristo para el perdón de los pecados, sino que había que hacer ciertas cosas más, como la circuncisión, etc. Quiere decir que el proceso de santificación, de crecer en Cristo, de crecer en fe, estaba frenándose por algún motivo. Y en esta misma carta Pablo le dice
a estos cristianos: ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que hiciesen algo diferente? Es decir, ellos iban corriendo bien. Y Dios quiere que nosotros nos mantengamos corriendo bien hacia la fe, hacia la confianza en Cristo, hacia parecernos más a Cristo. Por lo tanto, las pruebas en la vida del cristiano, sea tanto una dificultad que aparece como una consecuencia de nuestro pecado, sirven para probar. Cuando usted hace un examen, usted puede no pasar el examen, y si no pasa el examen, ¿qué se da cuenta usted? Bueno, tengo que estudiar más. Como cristianos muchas veces fallamos, como le pasó a Pedro cuando le dijeron el día que cogieron preso a Jesús: mira, tú estabas con Jesús. ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó, 3 veces lo negó. Pedro no pasó la prueba. No pasó la prueba de fidelidad, no pasó la prueba de fe. Ahí se demostró que él tenía que seguir estudiando para esa prueba. Tenía que seguirse preparando para esa prueba. Más adelante en la vida de Pedro, y Pedro sufrió él dice que lloró amargamente después que se dio cuenta que había negado a Jesús. Más adelante, ya recién, un poco tiempo después que Jesús ascendió al cielo, Pedro y Juan fueron golpeados, fueron hechos prisioneros por predicar el Evangelio. Y después fueron puestos en libertad. Y dice la Biblia que él y Juan salieron contentos, salieron felices porque tuvieron la oportunidad de sufrir por el nombre de Cristo. Y vemos aquí que la prueba que Pedro pasó, ese momento en que él falló, fue el que lo ayudó después, entre otras cosas que él vivió. Vemos que él primero no pasó la prueba, pero él siguió, y después que hizo, pasó bien la prueba. ¿Qué pasa? En la prueba también se ve no solamente el que no pasa, sino también se ve el que sigue y el que no sigue. Hay personas que cuando no pasan un examen tienen dos opciones: o abandono la carrera o estudio para ver si sigo estudiando, intentando para ver si lo vuelvo a pasar. Y esto es muy importante en la vida cristiana, porque a veces vienen los problemas y hasta ahí llega nuestra fe. Es decir, ahí se define muchas veces quién es el verdadero cristiano y quién no. La prueba también sirve para disciplinar. Un cristiano puede pasar por pruebas y a veces, muchas veces, puede ser consecuencias de su pecado. Y si es un verdadero hijo de Dios, esas consecuencias que sufre lo van a llevar al arrepentimiento y lo van a llevar a volver a amistarse con Cristo y a ser más obediente. Y las pruebas son para enseñarnos a vivir y a entender cómo Dios quiere que vivamos. Yo escribí aquí: cuando se aprueba un examen, ¿qué hacemos? Sabemos que hemos llegado a un nivel, pero ¿qué hay que hacer? Es seguir estudiando para alcanzar, ¿qué cosa? Un nivel superior. Cuando yo estaba en Cuba, en la universidad, yo decía: no, ya yo quiero terminar de estudiar, quiero terminar la carrera para no tener que estudiar más. Cuando terminé la carrera, que empecé a trabajar, me di cuenta que entonces había que hacer posgrado y había que hacer entrenamiento. Y siempre uno no deja de estudiar. Donde quiera que te metes, siempre tienes que hacer un entrenamiento, tienes que hacer algo. Algo hay que aprender, algo hay que estudiar, en algo hay que entrenarse. Quiere decir que el ser humano nunca, en ningún trabajo se deja de entrenar. Y así mismo pasa en la vida cristiana. Las pruebas nos muestran en qué hemos fallado. Y así, cuando usted lee la Biblia nos muestra mucho de nuestra falla. Y eso es importante. Dice que la Biblia es un espejo en el que podemos vernos. Y es importante porque así vemos en qué fallamos a Dios y nos preparamos para no fallar en eso. En qué pecados he caído, en qué he sido cobarde, qué frutos del Espíritu no he desarrollado en mi vida. Quizás tengo que desarrollar mi paciencia, quizás tengo que desarrollar mi amor por los hermanos, quizás tengo que desarrollar la capacidad de dar, porque no me gusta dar, no me gusta compartir. Y Dios me va mostrando qué cosas en mi vida tengo que cambiar. Y también es un proceso donde se define quiénes son y quiénes no son del redil, y que nos ayuda a ir a la perfección. En Deuteronomio 7, del 1 al 5, hay advertencias, pero voy a estar leyendo primero
en Jueces. En el libro de Jueces hay una historia que tiene que ver con el pueblo de Israel que ya había conquistado. Israel estaba en Egipto, sale de Egipto, Dios lo saca, le dice: mira, vas a conquistar estas naciones, vas a ocupar esa tierra, yo la voy a entregar en tus manos. Es decir, que Israel no obtuvo la victoria sobre las naciones enemigas con su poder, fue con el poder de Dios. Y vamos a ver qué sucede aquí. En el capítulo 3 del libro de Jueces hay un subtítulo que pone Sociedades Bíblicas que dice: naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Es decir, Dios destruyó las naciones para que Israel ocupara el lugar. Dios le había prometido a Israel esa tierra, había prometido ayudarlo en contra de esas naciones, pero vemos que no todas las naciones fueron sometidas, fueron algunas que quedaron algunas naciones. Y vamos a ver qué pasa. Dice en el versículo 1 del capítulo 3 del libro de Jueces: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Entonces uno tiene que darse cuenta, porque la Biblia es clara y dice que todas las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento son para advertirnos a nosotros. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, todo lo que está escrito antes de que Jesús naciera, es para advertir a la iglesia y enseñar a la iglesia. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido toda la guerra de Canaán. En primer lugar dice que es para probar. Con estas naciones voy a probar si Israel es fiel o no es fiel. Pero con estas naciones voy a enseñar a esas generaciones jóvenes que no cruzaron el desierto, a esa generación jóvenes que no entraron a conquistar con Josué las primeras ciudades enemigas. Esa generación joven ha crecido sin tener una experiencia con Dios. Esa generación joven ha crecido, quizás sus padres no le contaron las cosas que Dios hizo, y si se lo contaron solamente fue de oída, no han tenido esa experiencia. Y así es la vida cristiana. A veces no nos han hablado del poder de Dios, y a veces, conociendo y habiendo aceptado a Cristo, no hemos tenido la experiencia de ver a Cristo obrando en nuestras vidas. Y a través de las dificultades es cuando tenemos la oportunidad de ver el poder de Dios obrando en las circunstancias, y obrando en nuestra familia, y obrando y cambiando nuestras vidas. Repito, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, y todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje, es decir, la descendencia de los hijos de Israel conociera la guerra. Había un interés en Dios en que esta generación nueva conociera la guerra. Y la guerra es algo fácil, ¿no? Algo duro. La guerra es fuerte. De modo que podemos concluir que hay un interés en Dios en que nosotros pasemos por ciertas circunstancias para aprender. Y en la guerra se aprendía. Una de las cosas que aprendieron los israelitas en la guerra es que la victoria no dependía de ellos. Todas las naciones contra las cuales Israel luchó eran naciones más grandes, más fuertes y más poderosas que ellos. Todas las veces que el pueblo obedecía a Dios, Dios le daba victoria. Cuando el pueblo desobedecía, no tenían victoria. Quiere decir que ¿qué aprendían? Que era importante obedecer a Dios para tener la victoria. Quiere decir que esta gente que le iban a traer problemas al pueblo de Israel, que iban a ser incómodos, iban a ser la gente que Dios iba a utilizar para que el pueblo de Israel aprendiera a confiar en Dios, aprendiera a dejar la maldad y aprendiera a mirarse en un espejo, porque esas naciones eran el ejemplo negativo de lo que Israel no debía imitar, y por eso Dios las estaba eliminando y dejando que Israel ocupara ese lugar. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conocieran la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los cristianos tenemos que aprender la Biblia y conocer a Dios. Y a Dios no se conoce solo leyendo la Biblia. A Dios se conoce después de haber leído la Biblia, obedeciendo la Biblia después de haberla leído. Y las oportunidades de obedecer la Biblia, ¿cuáles son? Bueno, es que las dificultades nos enseñan. En un momento en cuando yo tengo que controlar mi carácter y
cuidarme de no responderle mal a alguien que me ha atacado. En un momento donde yo tengo que ser paciente, ahí yo me doy cuenta que es una prueba. Si respondo mal, no va a ser la prueba, pero el Espíritu de Dios y la palabra que he leído me traen a la mente, ¿qué cosa? Que nuestra palabra debe ser sazonada con sal y que la blanda respuesta aplaca la ira. Si dije una mentira, ¿qué pasa en mi mente, en mi vida? Con el Espíritu Santo y con la palabra, dice la Biblia, no mentirás. Y así, como le pasó a Pedro, Pedro le dijo a Jesús, no, yo nunca te voy a negar. Jesús le dijo, si me vas a negar, y lo vas a hacer 3 veces. Pedro pasó por la prueba y falló. Ya cuando cuando Jesús le dijo, Pedro, tú me amas, ya Pedro sabía, no, yo no puedo ser ardoso, a mí me queda mucho por crecer. El cristiano tiene que tener esa noción, esa idea, eso claro, nos queda mucho por crecer. Y cuando el cristiano choca con las circunstancias de la vida, donde tiene que tomar decisiones entre obedecer a Dios o no, se da cuenta cuánto nos queda por crecer. Cuando mira y ve los pecados que ha cometido, los errores que ha cometido, cuando mira y ve las malas decisiones que ha tomado, se da cuenta cuánto le queda por crecer, y cuando viene la próxima prueba ya está más preparado para obedecer a Dios y glorificar el nombre de Dios en esa prueba y tener experiencias y ver cómo Dios responde a los que le obedecen y a los que le aman. Dice, y aquí vamos a ver un grupo de pueblos que Dios deja para probar a Israel: los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos, los que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal-Hermón hasta llegar a Hamar, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían el mandamiento de Jehová. Dios sabe si nosotros vamos a obedecer o no, pero Dios quiere que usted y yo nos demos cuenta si obedecemos o no. Entonces, cuando vengan pruebas a la vida, piensen eso: mi fe está siendo probada. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a confiar en Dios o no? ¿Voy a tomar una decisión que agrade a Dios o no? Fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y vamos a ver qué pasa. Y tomaron, vamos a ver lo que hacen los hijos de Israel, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron a sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Es decir, hubo un grupo de gente que Dios no destruyó frente a los israelitas. Y los israelitas se mezclaron con ellos en matrimonio, y aún peor que hicieron, adoraron a sus dioses. Y ahí vemos que empieza a ser probado el pueblo de Israel. En Deuteronomio 7, del 1 al 5, dice advertencias contra la idolatría. Y eso también se repite en Éxodo 34. Y dice así la palabra: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, es el nombre de estas etnias, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Quiere decir, le estaba dando a entender, eso no es logro tuyo, eso es logro mío. Y Jehová tu Dios te las haya entregado delante de ti, un regalo, como la salvación, es por gracia, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Dios había mandado a Israel a destruir, exterminar completamente a todas esas naciones. Como mismo ocurrió en Sodoma y Gomorra, como mismo ocurrió anteriormente cuando el arca de Noé, que Dios manda su ira porque la maldad de los hombres había llegado a un límite que ya Dios no iba a tolerar. Así mismo estaba haciendo Dios con estas naciones. Quiere decir que el pueblo de Israel tenía frente a sí, ellos eran instrumentos en las manos de Dios en ese momento para juzgar a naciones que Dios estaba en su ira decidiendo eliminar, porque Dios en su paciencia dejó mucho tiempo a esas naciones, hasta un punto en que dice que ya no soportó más. Quiere decir que los israelitas, en primer lugar que todo, tenían que entender por qué estas naciones están siendo destruidas, por qué las van a eliminar para ponernos a nosotros, por qué Dios las va a arrasar. Es por el pecado de esas naciones. Entonces, ¿cómo yo
voy a hacer lo mismo que hacen ellas, y ellos cayeron en eso. Las destruirás del todo, no harás con ellas alianza. Y la alianza más fuerte, y se usaba mucho en aquella época para asuntos de todo tipo, era el matrimonio. Ni tendrás de ellas misericordia. Y tenemos que tener cuidado, porque el gran pecado de Israel consistía en la idolatría, porque ellos estaban buscando imitar. Y el cristiano tiene que tener cuidado, porque muchas veces queremos imitar al mundo en todo, incluyendo en cómo resolvemos nuestros problemas. Dice, tenemos que tener cuidado de lo que se quiere imitar o tomar del mundo. En 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y yo puedo decir cuántas cosas, yo puedo decir, esto no es malo. Yo puedo luchar con alguien porque yo tengo derecho por algo. Yo puedo discutir fuertemente con alguien porque yo entiendo que tengo la razón y es mi derecho. Pero yo me pregunto, delante de Dios, ¿está correcto que yo luche por algo? Cuando para Dios lo más importante es el amor, cuando para Dios lo más importante es el perdón, cuando para Dios lo más importante es la humildad, cuando Cristo, que vino para darnos ejemplo, no tomó en cuenta su derecho, no tomó en cuenta que Él era Dios, como algo a que aferrarse, y vino al mundo a sufrir por nosotros que somos pecadores. Y eso es una cosa, ¿cuántas cosas nosotros hacemos? Eso no molesta a nadie, eso no es malo. Yo puedo decir, bueno, tengo cerca, conocí a una persona que una vez dijo, voy a estar un tiempo sin ir a la iglesia porque necesito tiempo para otras cosas. De todas formas, no voy a dejar de ser cristiano por eso. Pero ese tiempo que dejó de ir a la iglesia fue un tiempo que se desconectó de escuchar la palabra, y fue un tiempo en el que tomó malas decisiones que afectaron su vida por el resto de su vida. Dice, todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Me conviene. Dice, no, yo no voy a dejar de ser cristiano por dejar de ir quizás 6 meses a la iglesia. No voy a dejar de ser cristiano por eso, no estamos hablando de dejar de ser cristiano, no, estamos hablando de las consecuencias. Es como quedarse 6 meses sin comer. ¿Qué le pasa al cuerpo? Coge anemia, se enferma, puede una persona hasta morir por falta de los nutrientes. Y tenemos que tener cuidado, porque en pequeños detalles, donde decimos, no le voy a hacer mucho caso al Señor en esto lo tengo yo agarrado, esto lo tengo bajo control. Entonces, en pequeños detalles como ese, recogemos las consecuencias. Como el pueblo de Israel, después del final de la época de los jueces, el pueblo de Israel no tenía rey. Al no tener rey, era un pueblo que tenía ciertas libertades. No le pagaban taxes a nadie, no servían a nadie, simplemente obedecían a Dios, simplemente daban los diezmos a la casa de Dios. Cuando Dios levantaba jueces para librarlo de los enemigos, esos jueces juzgaban entre hombres y hombres y enseñaban la ley al pueblo, pero tenían una gran libertad. Y ese pueblo un día le dijo a Samuel, que fue el último de los jueces, nosotros queremos un rey que nos guíe en las guerras, como mismo lo tienen las demás naciones. Y nosotros decimos, oye, tenemos que resolver las cosas como mismo las resuelve la demás gente. Tenemos que decir una mentirita por acá, un fraudecito por acá, tenemos que ser fuerte y no dejar que nadie nos pase por encima. Como me dijo una vez un amigo, mira, el día que tú tengas un accidente, tú tienes rápido que tú eres el primero que tienes que demandar, tú eres el primero que tienes que acusar, porque si tú no das, te van a dar a ti. Y tristemente, así está este mundo, específicamente aquí en Estados Unidos, donde eso se ha convertido, donde ofenderse produce ganancias, por decirlo de otra manera. Pero la Biblia llama al cristiano a ofenderse. ¿A hacer cómo? A buscar la paz y a buscar la santidad. Y entonces, ¿cuántas cosas podemos hacer que parecen bien, que parecen inofensivas, que incluso parecen bíblicas, pero no convienen, no son edificantes? Como Pablo le decía al cristiano, si comer carne no es pecado, pero delante de ti hay uno
que cree que es malo, vas a dañar a esa persona. Entonces, es legal que la coma, pero no hagas, cuando tú haces algo legal, estás afectando a otro, no estás haciendo nada porque estás pasándole por encima al amor. Y el cumplimiento de la ley, ¿cuál es? El amor. Dice, parafraseando ese texto de 1 Corintios 10:23, claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Y el cristiano, ¿qué es lo que tiene que buscar en la vida cristiana? Ser fortalecido en el hombre interior, parecernos más a Cristo. Hay una versión en inglés que dice, y perdonen mi inglés, but not everything helps you to be as strong as a believer. No todas las cosas te ayudan a ser un creyente fuerte. ¿Fuerte qué? En la fe. Y otra versión en inglés dice, but there are things which is not wise to do. Hay muchas cosas que no es sabio, ¿qué cosas? Hacerlas. Recuerden que Satanás fue a ver a Jesús. Jesús estaba en el desierto con hambre, después de 40 días con ayuno. Y Satanás usó la Biblia. Porque escrito está, dile a las piedras, si tú eres hijo de Dios, dile a las piedras que se conviertan en pan. Y sí, es verdad, Jesús era el hijo de Dios. Pero Jesús también le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Mira, le dijo Satanás a Jesús, tírate de la parte más alta del templo, porque escrito está que si tú te tiras, Dios va a mandar a sus ángeles para que te salven. ¿Y qué le dijo Jesús? No tientes al Señor tu Dios. Es verdad que Dios va a mandar a los ángeles, pero no juegues con Dios. Mira, y así Satanás fue lo mismo que usó con Eva para engañarla, para que ella comiera el fruto prohibido. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque cuántas cosas inofensivas y buenas incluso que están en la Biblia, y cuántas buenas razones podemos usar para desobedecer a Dios. En Deuteronomio 9, del 4 al 5, está escrito al pueblo de Israel: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios te haya echado de delante de ti, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios haya echado de delante de ti, es decir, de echar delante de ti a las naciones que iba a conquistar Israel, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Dios le dice a Israel: mira, cuando yo destruya las naciones que están en Canaán, para darte esa tierra a ti, no pienses que lo estoy haciendo porque tú eres una persona buena, porque tú eres un pueblo bueno, que obedece, que es un pueblo moralmente bueno. No pienses eso. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las ha arrojado delante de ti. Cuando Dios introduce a Israel en la tierra prometida, Dios no estaba eliminando esas naciones porque Israel era bueno y esas naciones eran malas. Dios estaba eliminando, o porque Israel fuera más bueno, Dios estaba eliminando esas naciones porque ya la impiedad y la maldad de esas naciones había llegado al colmo en que Dios no iba a tolerar más, como pasó cuando la época de Noé y como pasó con Sodoma y Gomorra. No es que le iban a dar a Israel porque Israel fuera mejor, sino porque el colmo del pecado de esas naciones había llegado a su límite. Entonces la conquista en sí era un ejemplo de la consecuencia del pecado. Y nosotros cuando leemos la Biblia tenemos que darnos cuenta qué es lo que Dios nos está advirtiendo y cuáles son las consecuencias de nuestras malas decisiones. Deuteronomio sigue hablando: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entrarás por esa tierra de ellos. Sí, no es porque tú seas un buen pueblo, de gente buena, de gente santa. No es por eso, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arrojará delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, a Abraham, Isaac y a Jacob, a quienes Dios le había prometido que le iba a dar esa tierra. Y en Génesis 15:16, mucho antes, dice, hablando Dios con Abraham, le dice Dios a Abraham, hablándole de lo que iba a pasar con su generación, es decir, con el pueblo de Israel que iba a salir de sus lomos. En la cuarta generación volveré acá. Si se refería a cuando Israel volviera de Egipto, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es decir, amorreo se decía a los habitantes de Canaán. Y aquí se está cumpliendo, en la conquista de Israel en esa tierra, se está cumpliendo esto, que en la cuarta generación iban a llegar, porque ya en este momento la maldad del amorreo había llegado ¿dónde? Al límite en que Dios decidía no más. Y como estaba leyendo en Deuteronomio, voy a retomar Deuteronomio nuevamente, que dice, hablándole Dios a Israel, que no se mezclara con las naciones que iba a conquistar. Jehová tu Dios ha entregado delante de ti y las hayas derrotado. Una vez que pase esto, las destruirás
del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. En el versículo 3 dice, no te emparentarás con ella, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. Y miren aquí, después que se dijo esto en Deuteronomio, miren aquí lo que hacen un tiempo después los hijos de Israel. Y tomaron de sus hijas por mujeres, esto está en Jueces, y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Y aquí dice, no te emparentarás a ella, no darás tu hija a su hijo, no tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. ¿Cuántas decisiones que tomamos no nos desvían de seguir a Dios? Como la persona que la que hablé antes. Por un tiempo sin ir a la iglesia no voy a dejar de ser cristiano, pero se desvió y tomó malas decisiones que le trajeron tristes resultados. Y servían a dioses ni servirán a dioses ajenos. Perdón, repito, no te emparentarás con ella, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviarán a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y os destruirá. Mas si habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, quemaréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas al fuego. No te quedes con nada. Si mira qué estatua más bonita, esto debe valer mucho. No, esa estatua, si te quedas con ella, la vas a adorar, te va a hacer pecar y te va a hacer recibir la ira de Dios. Y nosotros ahora mismo tenemos que ver, bueno, nosotros no tenemos que destruir ninguna estatua, pero tenemos qué cosas en mi vida yo tengo que destruir y eliminar. Bueno, puede ser el tiempo que le dedico al televisor o a ver las medias, o puede ser el tiempo que dedico excesivo a trabajar, o puede ser el deseo grande que tengo de que la gente me respete. Quizás eso tengo que destruirlo. Tengo tanto deseo que la gente me respete que donde quiera que llego voy con esa ansiedad y lo que quiero es el orgullo, alimentar mi orgullo. Dice en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y tengo que pensar cuántas cosas malas en mi vida tengo que destruir. Cuántas cosas. Y nosotros, los cristianos, tenemos que tener cuidado. Cuando yo era más joven, yo oía mucha música. Oía música rock y otras canciones, otros artistas que no eran artistas cristianos. Y yo decía, no, eso no tiene nada de malo, yo no creo en lo que ellos dicen. Pero pasó el tiempo y empecé a meditar, bueno, ¿por qué yo tengo que oír la música? Esto solamente por poner un ejemplo de cómo nosotros imitamos cosas del mundo que parecen inofensivas. ¿Por qué yo tengo que oír la música que enseña a serle infiel a mi esposa? Ustedes, la mayoría de la música del mundo tiene que ver con ser infiel, con tener varias mujeres, y sin hablar de lo que enseña el reggaetón hoy en día, que ya es otro nivel. ¿Por qué tengo que escuchar una música que desprecia a Dios? ¿Por qué tengo que escuchar una música que el artista hace declaraciones en contra de Dios? ¿Por qué tengo que escuchar una música que me está repitiendo constantemente que desobedezca a Dios? Y las canciones a veces son tan bonitas y enseñan cosas tan malas. Y recuerdo una vez que un hombre en Santa Clara, de la iglesia de Santa Clara, estaba predicando y decía, mire, usted no tiene idea cuánto usted alimenta su mente escuchando música, con todo el mensaje de la música. Cuando usted escucha música, la música es para relajarse, pero los mensajes que más afectan la mente del ser humano son los mensajes que el ser humano capta cuando está relajado y no le está prestando atención a ese mensaje. Por eso se usa el hipnotismo. La gente está en un estado de relajación completo y las palabras que te dicen mientras estás en ese estado son palabras que van a calar en tu mente. La música, por lo general, no le prestamos atención. Oímos una cantidad de barbaridades y nuestro cerebro las está captando inconscientemente. No tenemos idea toda la basura que estamos metiendo en el cerebro y toda la basura que nos está influyendo para tomar decisiones.
Muchas decisiones de nuestra vida las tomamos influenciadas por la novela que vemos, por la música que oímos, por las películas que vemos, y usted se cree que no, porque son cosas que usted no le presta atención. Si usted le prestara atención, quizás dijera, no, eso no está bien, eso. Pero como no le prestamos atención, porque simplemente la música es para relajarnos, nos influye más todavía. Y así le pasa al cristiano, no le prestamos atención al diablo, y como no le prestamos atención al diablo, caemos en su trampa. Y tenemos que conocer la palabra del Señor y estar atentos. Y en la Biblia está escrito, hacer morir lo terrenal en nosotros. Israel tenía que ir a una guerra, tenía que matar enemigos, tenía que destruir estatuas, tenía que destruir ídolos, tenía que destruir todo lo que lo llevara al pecado. Los cultos paganos de esas naciones que ellos iban a destruir incluían orgías y incluían el sacrificio de niños, entre otras cosas. El pueblo de Israel tenía que no podía mezclarse con esas cosas. Sin embargo, lo hizo y recogió sus consecuencias, y fue tanto lo que insistió que Dios mandó muchas disciplinas, pero la última fue al final de la época de los reyes ya, que fue cuando fue la deportación a Babilonia. Fue una de las últimas disciplinas, que tuvo 70 años deportado Israel. Allí llegaron las madres en el asedio a comerse a sus propios hijos porque no había comida. La gente se murió de hambre y de sed, porque Babilonia tenía asediado a Israel, no podía entrar ni salir nadie. Y muchos años después de eso, después de Cristo, vino la invasión por Roma, que ocurrió algo similar. Y a nosotros en nuestra vida, cuántas cosas se nos destruyen: la familia, la salud, la mente, por tomar decisiones que no están acordes a la ley de Dios. Colosenses 3:5 dice: hacer morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, es decir, deseo de tener mucho, que es idolatría. Y usted tiene que decir, bueno, ¿qué cosas hay en mi vida que yo tengo que destruir? Yo no voy a destruir una estatua. Me acuerdo en Cuba que muchos pastores, cuando una persona que practicaba la brujería se convertía al Señor, una de las primeras cosas que hacían esas personas era decirle: pastor, vaya a mi casa, porque yo quiero recoger todas las imágenes, todos los instrumentos de brujería, quiero romperlos, quiero botarlos, quiero quemarlos y quiero que se ore por mi casa. Y para allá iba el pastor con unos hermanos de la iglesia y hacían eso. Pero la mayoría de nosotros no tiene que romper ninguna estatua, sino romper nuestro yo, nuestro hombre interior. Es decir, nuestra vieja naturaleza. Nuestro hombre interior es el nuevo hombre que somos, la nueva criatura que somos en Cristo. Tenemos que luchar contra nuestra vieja naturaleza. Por eso Pablo decía: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y no es que Pablo se caía a piñazos frente al espejo, es que él se negaba a sí mismo. Yo quiero que me saluden, pero no. Yo quiero que me respeten, pero no. Yo quiero hacer cosas que le dan placer a mi cuerpo, pero no agradan a Dios. No. Yo quiero dedicar tiempo que no es edificante. No. ¿Cuántas cosas nos agradan, nos atraen? Una de las oraciones que yo le he estado haciendo al Señor, porque se lo estoy pidiendo, es: Señor, yo te ruego que yo esté ansioso por terminar cualquier cosa que esté haciendo para ir a reunirme contigo, y no al revés, porque muchas veces estamos leyendo la Biblia, o en el sur de oración, o en el culto, o en el estudio bíblico, ansiosos porque se termine para ir a hacer algo, ¿qué cosa? Más placentero. Y yo le he estado pidiendo al Señor: Señor, eso en mi vida, que yo sea al revés, que yo esté ansioso por terminar las cosas para poder estar, ¿qué? Contigo. Y eso tenemos que pedírselo al Señor. Tenemos que hacer morir todo lo que hay en nosotros que nos aleja o que amamos más que a Dios. En Juan 15, del 1 al 5, está escrito: Jesús le habla a sus discípulos: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Sí, Jesús es la planta de uva, Dios es el que cuida la planta, y todo pámpano que en mí no da frutos, y todas las ramas son las personas,
todo pámpano que en mí no da fruto, lo quitará. Y el cristiano tiene que dar fruto. El primer fruto es la fe. El segundo fruto fuerte que prueba la fe, porque la fe sin fruto es muerta, es la permanencia en la fe. La permanencia. Hay cristianos que se apartan, desobedecen, pero Dios los trae y responden a la disciplina ¿cómo? Con arrepentimiento y vuelven. Pero el que no es hijo de Dios va a responder a la prueba con rebeldía y alejándose. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Es decir, en algún momento la persona esa, que no, de verdad no es de Dios, cuando llega la prueba, se va. Estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Todo aquel que lleva fruto, estos son los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, que unos llevan más fruto, otros menos, pero son hijos de Dios. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Así que, hermano, cuando vengan las pruebas en su vida, piensen, Dios me está, ¿qué cosa? Limpiando, para que yo lleve más fruto. Dios me está disciplinando para que yo aprenda a obedecerlo. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando uno cree en Cristo y uno tiene el Espíritu Santo, uno queda limpio de pecado. Pero ¿qué falta ahora? Perfeccionarse. Permanecer en mí. Es decir, no se crea que lejos de Jesús vamos a parecernos más a Él. No, al contrario, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si una rama toda arranca del árbol ya no da más fruta. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y es importante la comunión con Cristo. Cuando vengan problemas a nuestra vida, no diga, no, pues Dios me está castigando. No necesariamente te tiene que estar castigando. Puede estarte disciplinando, porque Dios al que ama, lo disciplina para salvarlo. Pero el mismo Job, que hablé la última vez de él, Dios no estaba disciplinando a Job. Pasó por un sufrimiento grande, pero el Job que estaba después era un mejor Job. Era un Job que había visto más de cerca a Dios. Era un Job que era ahora más parecido a Cristo. En Hebreos 12, del 5 al 15 está escrito, esto se le escribe a judíos que habían creído en Cristo, pero ahora estaban valorando la idea de volver al judaísmo, porque decía, realmente vale la pena sufrir tanto por Cristo. Y está escrito en Hebreos 12, del 5 al 15, ¿habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Hijos de Dios, se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Si hay algo que le molesta a un niño, ¿qué cosa es? Que el papá le dé una nalgada, que el papá lo castigue, que el papá le quite el juguete, que el papá lo siente, que no lo deje jugar. La disciplina a nadie le gusta. Hijo mío, no menosprecie, pero aquí te está aclarando. Donde Dios te discipline, no tomes en poco eso. No desperdicies más, tómalo como una oportunidad y como un acto de gracia y de amor de Dios por ti. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Vienen los problemas en la vida, muchas veces por consecuencia de nuestro pecado, o leyendo la Biblia nos damos cuenta que nosotros somos malísimos, porque la Biblia te abre los ojos y no eres lo que tú creías que tú eras. No desmayes. No debes de decir, no, el Evangelio no es para mí porque yo no soy bueno. O no debes de decir, no, yo me voy de la iglesia porque en la iglesia me hicieron algo que no me gustó. O ¿para qué confiar en Dios si al final, desde que entregué el Evangelio, todo me ha salido mal? Es que Cristo no vino a morir para que todo nos salga bien. Cristo vino a morir para salvarnos del pecado. Y mucha gente desmaya, y ahí se define cuándo. El verdadero hijo de Dios y el que no es verdadero hijo de Dios. Ni desmayé cuando eres reprendido por Él. Hoy en día la gente se desmaya fácil, no solamente en la iglesia. Hoy en día me he fijado en la juventud. El jefe regaña a una persona, oye, está haciendo mal esto. Yo renuncio porque el jefe mío no fue nice conmigo. Y nosotros cristianos tenemos que tener cuidado. Dios nos reprende, decir, no voy a dejar la iglesia porque en la iglesia nada más se habla de pecado o porque las cosas me han salido mal. No venimos a la iglesia para que nos salgan bien las cosas. No creemos en Cristo
para que nos vaya bien. Creemos en Cristo porque Cristo nos ha salvado y nos va a dar algo magnífico. Nos ha dado su amor y la vida eterna. No desmayes cuando eres reprendido por Él. Es decir, no te desanimes ni pienses que ser cristiano no vale la pena. No te desanimes cuando sufres por ser cristiano. Fíjese si es así. Uno de los países que más ataca el Evangelio es China. Y en China cada vez hay más cristianos, y más cristianos, y más cristianos. Y en Cuba, en los años 80, las iglesias estaban vacías. Y cuando vino el periodo especial, que vino el hambre más fuerte, siempre ha habido hambre, pero cuando vino el hambre más fuerte, ¿qué pasó con las iglesias? Se llenaron en la década del 90 hasta el día de hoy. Y ahí se prueba quién y quién no es. Dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. La disciplina puede ser más suave, puede ser más fuerte, puede doler más, puede doler menos. Pero cuando reciba la disciplina del Señor, es un acto de amor de Él hacia nosotros. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si Dios es nuestro Padre y es un buen Padre, nos va a castigar. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos porque no obedecimos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, sí, los padres naturales, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. A veces los padres nos disciplinan mejor, nos disciplinan peor, porque son pecadores igual que nosotros. Pero es decir, Dios, para lo que nos es provechoso. Cuando Dios nos disciplina, de lo por sentado, es para lo que es provechoso. No para lo que es más provechoso para mi bolsillo, o para mi comodidad, o para mi posición. Es lo más provechoso para mi salvación, para mi santidad, para que yo sea más parecido a Cristo, para que yo crezca en la fe. Pero es decir, Dios nuestro Padre, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Todo lo que nos haga participar de la santidad de Dios y nos aleje del pecado, es lo que se le llama aquí, ¿qué cosa? Provechoso. Y es claro, la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es el fruto del pecado? La muerte. ¿Cuál es el fruto de la santificación? La salvación de nuestras almas. Es verdad que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia en los que ellas han sido ejercitados. El ejercicio. Cuando usted hace ejercicio por primera vez, o hace ejercicio después que ha estado mucho tiempo sin hacer ejercicio, el otro día, o los 2 días después, le duele todos los músculos, porque el cuerpo no está adaptado a eso. La vida cristiana es igual. El cristiano empieza a caminar en Cristo, empieza a luchar con las tentaciones, empieza a luchar con los problemas de la vida, empieza a luchar contra la vieja naturaleza que está luchando con nosotros para que hagamos todas las cosas mal. Y empieza al principio a sentir esa lucha. Pero la vida cristiana es una vida de entrenamiento. En Hebreos 5:14 está escrito, pero el alimento sólido, y aquí se está hablando de la enseñanza de la palabra de Dios, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Esta palabra madurez se puede traducir también como salvación. El alimento sólido, es decir, el lidiar con la palabra de Dios y creerla y obedecerla y practicarla, es para los que han alcanzado salvación. Si tienes salvación es porque tienes una relación con Cristo. Para los que por ¿el uso de qué? De la palabra, pero no solamente el uso de leerla, sino el uso ¿qué? De practicarla, de obedecerla. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento entre el bien y el mal. Quiere decir que hay que leer la Biblia con detenimiento. Hay que ver en la Biblia quién es Dios y quién soy yo. Pero después hay que obedecer la Biblia, como en la novela ¿Qué haría Jesús? Hay una novela que dice ¿Qué haría Jesús? Y en esa novela, yo vi una película que está basada en esa novela, ponen
el pastor se reunió con los líderes de la iglesia y dijo, hoy vamos a hacer un tiempo y vamos a hacer toda nuestra vida como lo haría Jesús. Y ahí empezaron a chocar con la realidad. Porque entonces había un muchacho que era escritor y escribe la novela. La novela tenía que ver con vampiros y sangre y eso. Y el muchacho estaba enamorado de una muchacha y se estaba haciendo pasar por cristiano para que la muchacha lo aceptara, porque la muchacha iba a la iglesia. Y la muchacha le dice, ven acá chico, pero tú estás metido en esto. ¿Qué haría Jesús? ¿Tú crees que Jesús publicaría la novela de vampiros y sangre y matazón y eso? Y el muchacho dijo, no creo que no. Pero esa novela dependía de su carrera, dependía del dinero que le iba a ganar, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, ¿qué hizo? Al final ese muchacho pues decide simplemente hacer su novela. En el caso de la muchacha pasa lo contrario. En el caso de la muchacha, ella tenía la oportunidad de ser una cantante famosa, pero ella decía, bueno, voy a cambiar mi relación con Dios para irme a vivir una vida. No es malo que sea cantante famosa, pero ella razonó eso. No todo no es lícito, no es pecado, pero eso me va a ayudar a ser fuerte como cristiana, eso va a ser sabio. No podemos pensar solamente en términos de poder, en términos de economía, en términos de estatus. Tenemos que pensar qué sirve para la santificación o qué no sirve para la santificación, qué sirve para parecerme a Cristo o qué no sirve para parecerme a Cristo. Y muchas cosas parecen inofensivas, pero nos hacen daño. Y nosotros los cristianos tenemos que, ¿qué? Igual que el deporte, repito, pero el alimento sólido, es decir, la palabra de Dios, es para los que han alcanzado madurez, es decir, salvación, para los que por el uso, el que estudia y obedece. Y quizás las primeras veces en la vida cristiana vamos a desobedecer, pero cuando el Espíritu Santo toque nuestras vidas y cuando recibamos el dolor por pecar y cuando recibamos las consecuencias del pecado, eso nos va haciendo de cosas, nos va fortaleciendo todas esas experiencias. Y cuando veamos que Dios nos bendice por obedecerlo, eso también refuerza la experiencia. Para los que por el uso tienen los sentidos, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, en el discernimiento de qué me conviene como hijo de Dios y qué no me conviene como hijo de Dios. Y siguiendo en Hebreos, hablando de la disciplina, que no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desmayes cuando Él te castiga, en el versículo 12 sigue, por lo cual, esto es cuando Dios nos disciplina, mire lo que tenemos que hacer, según el libro de Hebreos, por lo cual, levantar las manos caídas. Ay, no voy más a la iglesia, ay, yo no tengo deseo de cantar hoy porque mira cómo me ha ido, cómo voy a adorar a Dios, no tengo deseo de cantar, he tenido un día muy malo. No tengo deseo de ir a la iglesia, no tengo deseo de adorar a Dios, de leer su palabra. Por lo cual, levantar las manos caídas. Porque cuando a uno le pasan cosas malas, sea o no sea parte de la disciplina, porque puede ser disciplina o puede ser castigo, sea o no castigo, cuando al cristiano le pasan cosas malas, se le caen las manos, como a todo el mundo. Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, que cuando venga el problema a tu vida, ya sea que tú pecaste o ya sea que te pasó algo malo, sin que hayas hecho nada malo, lo que quiere Dios no es que te paralice y dejes de venir a la iglesia, y dejes de servir a Dios, o te alejes, o diga, no, Dios no me quiere. No. Lo que quiere Dios es que te levantes y sigas hacia la santidad, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Cuando Dios te disciplina, o cuando viene la prueba a tu vida, haya pecado o no, lo que Dios quiere no es que te alejes. Lo que quiere, ¿qué cosa es? Eso que está pasando es para que lo que esté jorobado sea sanado, es para que te fortalezcas, es para que sigas, es para que te levantes. Eso fue lo mismo que cuando vino Juan el Bautista, que Juan el Bautista tenía que preparar el camino del Señor Jesús. Juan el Bautista vino a hablarle a la gente de Jesús antes de que Jesús viniera. ¿Para qué? Para allanar el camino, que no encuentre estorbo, que cuando Jesús llegue no encuentre estorbo en la mente de la gente, que la gente escuche el mensaje y crea, que no encuentre
desobediencia, que no encuentre dureza. Lo mismo pasa con la disciplina del Señor. Cuando tu mente venga el texto bíblico reprendiéndote, cuando tu mente venga la reprensión de un cristiano que te reprende, cuando tu mente venga el dolor de darte cuenta que le fallaste a Dios, o cuando tu vida vengan problemas y cosas tristes, lo merezcas o no lo merezcas, esto es lo que se quiere, lo que quiere Dios de nosotros. Levantar las manos y las rodillas paralizadas. Hacer sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sano. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es esto que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios? Esto es cuando se define quién es aprobado y no, desde el punto de vista de ser un hijo de Dios, ¿no? El cristiano, la persona que se dice que es cristiano, que cuando viene la prueba, la tentación, se aparta de Dios y deja de confiar en Dios, que es la apostasía. Esa persona ya se define como que no es hija de Dios. A no ser que sea un cristiano que esté en mucha rebeldía, se aparte y Dios lo traiga. Pero básicamente esa persona no lo es. Dice, y que brotando alguna raíz de amargura, la amargura del corazón, porque Dios no me dio lo que quise, porque la vida no me ha ido bien, porque no me sanó de mi enfermedad, porque no me respetaron, porque me quedé sin casa, porque en la vida me ha ido muy mal, y brotando alguna raíz de amargura, cualquier pretexto que usted te ponga para decirle a Dios que no lo va a seguir más, y brotando alguna raíz de amargura, os estorbe. Así que piensa en su vida que es todo lo que hay en mi mente que me estorba para yo seguir confiando en Cristo. Os estorbe, y por ello muchos seáis contaminados. Y termino con Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesús dijo a los discípulos que en el mundo van a tener aflicción, ¿no? Pero al final después dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa aflicción que vamos a tener en el mundo y que tenemos, porque tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos enfermedades, tenemos gente que nos hace la vida difícil, tenemos amigos que se enferman, familiares que se enferman, tenemos gente que nos roba, que nos estafa, tenemos nuestras propias vidas que sufrimos y nos decepcionamos de nosotros mismos cuando le fallamos a Dios y nos damos cuenta, tenemos las consecuencias que recogemos en la vida de nuestro pecado, las cosas malas que nos pasan por culpa nuestra. Tenemos todas esas cosas, pero todas esas cosas nos han pasado y nos pasan y Dios las permite como un entrenamiento para que busquemos más la santidad. Porque esas cosas, a través de esas cosas Dios nos entrena para lo que nos es provechoso, para lo que nos conviene. Dice la Biblia bien claro que el fruto de hacer estas cosas, de crecer en santidad, es la salvación, y que el fruto del pecado, que son las cosas que tenemos que ir destruyendo y matando, es la muerte. Así que, hermano, cuando usted pase por la disciplina, cuando usted pase por el dolor, crea o no crea que lo merezca o no, que sea justo o injusto, simplemente piense, yo estoy en un entrenamiento. Dios está permitiendo esto para que yo sea más parecido a Cristo. Y el fin de todo esto va a ser glorioso, va a ser hermoso. Dice la Biblia, de hecho, que las aflicciones que tenemos en esta vida no se comparan con la gloria que vamos a tener en Cristo. Tenemos que seguir corriendo hacia esa gloria. Hay cosas que nos van a hacer paralizarnos, luchemos con eso. Hay cosas que nos van a distraer, corramos con eso. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Lidiemos con eso con la ayuda de Cristo, porque solamente unidos a Cristo podemos vencer y vencer nuestra vieja naturaleza y nuestros malos deseos y nuestro egoísmo. Oremos. Padre bueno, te adoramos. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica en todas las canciones que Cristo es la vida y será
Alza tus ojos y mira.